Bueno, seguimos avanzando en nuestra serie A la luz de su palabra, una serie de Abrazando nuestra fe, de las series propiamente cargadas, eh, más extensas, que tienen más continuidad, más episodios. Hay una serie que van a conseguir en el canal de YouTube que se llama Opinión de un Laico, que también es la más antigua, pero no ha tenido la cantidad de episodios que sí ha alcanzado pues, esta serie que lleva por su episodio 143. En una serie larga porque justamente se centra, para quien la escuche por primera vez, en hacer comparaciones o analogías, enlaces, me gusta más esa última definición, enlaces, con textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El fin, demostrar que Dios, como dice el libro del Apocalipsis, es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Dios no cambia, Dios es el que es un eterno presente, es la verdad que además se revela al hombre y va creciendo con el hombre, y a pesar de que nosotros podamos desarrollarnos o, usando otro término científico, evolucionar, la evolución no deslegitima o no le quita verdades a Dios para sumar otras. Dios se ha revelado plenamente al hombre a lo largo de su historia, y justamente estos textos nos permiten ver algo que yo podría rescatar de toda la serie de A la luz de su palabra, es cómo podemos reforzar la verdad, no la idea, la verdad de que Dios es persona. Y porque yo, de hecho, en los encuentros de catequesis, talleres, o inclusive en muchos de los audios que he compartido, refuerzo esta idea. Porque cuando tú entiendes que Dios es persona y además son tres personas, solamente que con una misma naturaleza, un mismo pensar y un mismo sentir, diría San Pablo cuando exhortaba a la iglesia que seamos de un mismo pensar y un mismo sentir, pese a las diversidades, es decir, que no nos dividiéramos. Entonces, la unión perfecta, ese espacio unitivo que hay en las tres divinas personas, hace que el Padre nunca va a contradecir al Hijo, el Hijo nunca va a contradecir al Padre, o vamos a conseguirnos un Espíritu Santo rebelde que no está de acuerdo ya con algunas cosas del Padre y el Hijo, sino que al contrario, las tres personas, son reflejos de una misma voluntad, de una misma sabiduría. O sea, no hay nada que Dios tenga por descubrir, no hay nada que a Dios lo pueda sorprender. Le hace también el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Dios lo sabe todo. Entonces Dios lo que más bien eh, quiere en su amor y en su misterio es que nosotros por voluntad propia, por libertad, por libre albedrío, nosotros empecemos a pensar más en temas eternos y menos en temas finitos, que además son, más allá de lo mundano, son muy primitivos. Eh, el cuerpo es para el alma lo que la placenta es para el cuerpo. Es decir, el alma es el culmen, la esencia misma de la vida. Y la placenta, bueno, es un espacio muy importante para nuestra gestación, donde está el líquido amniótico, pero cumple una función y ya, cuando tú naces, pues nadie se acuerda de la placenta, ni extraña la placenta, ni recuerda ni siquiera cómo será estar dentro del vientre de la madre. Entonces, a veces el exacerbado culto al cuerpo y a las cosas del mundo van en esa dirección. O sea, cuidemos el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nos dirá San Pablo, pero cuidado con hacer de nuestro cuerpo un ídolo. Entonces, hoy vamos a ver un rasgo importante en este episodio que tiene que ver con una característica, diría, muy humana. En nosotros los seres humanos existe, yo creo que no existe un ser humano que pueda decir que nunca ha sentido celos. De hecho, como cuando somos niños, se dice que yo lo veo con mi hijo, los celos más intensos que tienen los hijos, especialmente los varones hacia las madres y las hembras hacia los padres. No tengo la experiencia con la hembra, tengo nada más un varón, pero mi hijo es muy, muy apegado y muy celoso con su mamá. Entonces, ese celo que es, que refleja, bueno, un celo que es posesivo, que además no entiende aspectos sociales, que bueno, que si es tu mamá o es un ser que tú amas mucho, pero que también tiene vida social, que también trabaja, que también hay otras personas que le aprecian y le quieren, y eso se va aprendiendo con el tiempo. Pero también los celos humanos, ya cuando somos adultos, generalmente entre esposos,
o entre novios pueden ser más complejos. Por eso en el prólogo decía, tienen que existir, ojo, no es que usted le estén, como se dice en criollo, samureando a la esposa o le están samureando al esposo y a usted no le importa, usted es indiferente, bueno, eso sabrá, ese es su cuerpo. Si usted piensa así, usted no ama a esa persona. El amor tiene algo de celo, tiene algo, y el celo es ese velar por lo que en cierta forma de esa persona es exclusivo tuyo. Por ejemplo, poniéndonos un poco románticos, entre esposos, los labios, la sexualidad en sí misma, la entrega, el afecto, la confianza, deberían tener primero, los aspectos físicos tienen, no deberían, tienen que ser exclusivos. Pero en cuanto a la confianza, ahí a veces, lamentablemente, uno ve brechas o grietas. Hay mujeres que le tienen más confianza a la amiga, incluso a la cuñada, a la comadre, que al propio esposo. Y hombres viceversa, ¿no? A veces al pan, al compadre, con el que me echo los palos, le hablo más cosas, problemas familiares, y tu esposa o tu pareja deja de ser ese primer elemento fundamental, ese equipo que tiene que engranar en torno a la relación. Ahora, los celos son enfermizos cuando hablamos de extremos, cuando efectivamente ya estamos hablando de una persona posesiva. Primero porque yo no me casé con mi esposa para dominarla, ni para gobernarla, aunque sí hay un reflejo importante de la autoridad que puede tener el hombre en el hogar. Esa autoridad hay que entenderla bien, porque eso no es que me va a pedir permiso, no va a trabajar, usted no sale de aquí sin decirme nada, usted no tiene amigos, no, yo no controlo la vida ni de mi esposa ni de mi hijo. Pero sí hay una autoridad que está enmarcada al servicio. Veamos la autoridad a imagen de Cristo. El servicio, la sabiduría, la protección. Yo estoy llamado a proteger a mi familia. Y proteger a mi familia no es andar con un revólver viendo a quién se acerca para meterle un tiro. Proteger a mi familia es evitar esos riesgos. Es tomar decisiones sabias, es manejar con prudencia, es saber cuándo sí, cuándo no. Y siempre en consenso, pero cuando tú logras en tu pareja, especialmente de la mujer hacia el hombre, la admiración, cuando tú logras ser un esposo admirado, ya lo demás viene por añadidura y siempre va a haber un aspecto de servicio. Tú le abres la puerta a tu esposa, tú la tratas con cariño, con dulzura, un día cocinas, el hombre no tiene por qué no cocinar, etcétera. Entonces, hago todo este prólogo un poco largo porque quiero contextualizar de esto que acabo de decir al salto que voy a dar, que es el celo de Dios. O sea, si Dios es un Dios celoso. La respuesta primaria es sí. Hay muchos textos y salmos que revelan esto. Pero hoy vamos a tomar un texto de Zacarías que además yo me atrevería a interpretar, de verdad no lo sé. Y si me equivoco, abierto a la corrección total. Pero hay un pasaje que de hecho va a ser el enlace, que lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan. También lo narra Marcos. Pero este aspecto, esta comparación, este recuerdo de la palabra de Dios lo cita Juan, no Marcos. Y es cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y hay una frase que ya vamos a leer que dice, el celo por su casa lo devora. Recordaron el texto. ¿De dónde puede que venga ese texto? Entonces aquí viene mi conjetura. En Zacarías capítulo 8, que es el que solamente vamos a leer el versículo Dios, dice el Señor así. He querido a Sión hasta los celos, y por ella he llegado hasta enojarme con sus enemigos. Ese texto, ese texto, eh, en otras Biblias, está la Biblia de Jerusalén, la Vulgata, está la Biblia latinoamericana, puede tener variaciones, pero lo que quiero destacar es allí, cuando tú dices que he amado a alguien hasta los celos, te habla del nivel de identidad, de compromiso y de protección y de importancia que tiene ese alguien o ese algo para ti. Cuando Dios habla expresamente de su pueblo, del pueblo de Sión, efectivamente Dios era un Dios celoso. ¿Y qué era el celo? El celo es que yo te he dado tanto. El celo es que yo lo que espero de ti es que me seas fiel. Dios inclusive, fíjense, había escuchado una charla sobre el Halloween del padre Nelson Medina, la recomiendo ampliamente. Y de hecho es la charla que más reproducciones tiene en su canal de YouTube, más de 1.500.000 reproducciones. Y él habla, de, entre otras cosas, del paganismo. Y dice que el paganismo no es más que buscar las cosas espirituales dentro de lo mundano. Entonces, claro, tienes hambre de eternidad, hambre de espiritualidad, pero cuando lo buscas en las cosas del mundo, esa hambre no se sacia. Puede ser
temas de impureza o de sexualidad, puede ser temas de poder, puede ser temas de vanidad, de hedonismo en sí mismo, búsqueda de placer desordenado. Entonces, una de las cosas que Dios más ve en el pueblo de Israel es que Dios era como si Dios está allí, pues y Él nos cuidó, Él nos protegió, Él nos sacó de Egipto, chévere, bien por Él, eres un Dios bueno. Pero ellos querían otra cosa, ellos querían, se vieron muy atraídos por todas las cosas eh, del mundo, por ejemplo, los ritos de los Baales, eh, los ritos, había sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada, y eso era una serie de ritos que además estaban vinculados con la fertilidad. Entonces había mucha depravación. De hecho, vean el texto de Sodoma y Gomorra, vean lo que San Pablo reclama muchos años después, siglos después, en la carta a los romanos, cuando habla de la sociedad romana y cómo esa sociedad pues vivía de verdad sin límites. Entonces, claro, Dios ve todo esto y el celo es como lo que deberíamos tener todo cristiano cuando alguien agarra una imagen de la Virgen, cosa que yo vi este año, no me reservo el lugar, pero me dio un dolor terrible y de verdad ha sido una de las pocas veces que cuando supe esto, pues boté lágrimas porque era ver la imagen de María dentro de un urinario. Así como me escuchan, una imagen de María dentro de un urinario. Pero eso también ha pasado en otras partes. La decapitan, la escupen, la rayan. La Eucaristía, la hostia consagrada del celo. Yo he visto testimonios de sacerdotes que se cae, por ejemplo, cuando había las persecuciones a los cristianos y entraban a las iglesias a profanarla, había sacerdotes que salían corriendo no a agarrar el oro o el cáliz, sino a agarrar el Santísimo, abrazarlo y llevárselo, entendiendo lo que estaban cuidando y protegiendo allí. Entonces, ese tipo de celo es lo que luego vamos a admirar en un Jesús, que a mí me gustan estos pasajes de Jesús porque confrontan esa imagen a veces tan, tan no sé, tan cándida de Dios, ¿no? Que Dios, Jesucristo casi que no caminaba, sino que flotaba y todo era paz y amor. Y era como ver discúlpeme lo que voy a decir, pero es que de verdad estas cosas a veces me dan como indignación porque me parece que ofenden a nuestro Dios. Es como ver a un Dios con un cigarro de marihuana fumando por las calles y viendo a todo el mundo chévere y todo el mundo, yo te amo, paz y amor. Y ese no era Jesús, es que no era Jesús, no hay ningún vínculo de un Jesús de esas características. Tampoco estoy diciendo que Jesús era un amargado, que todo le caía mal, pero Jesucristo era firme y eso me encanta porque además yo digo que la gente que es firme y que tiene testimonio y que tiene integridad y que además tiene moral para reclamar las cosas, pues al final son la gente exitosa, la gente que despiertan admiración. Jesucristo sí era misericordioso, muchísimo, pero también era justo y también predicaba en verdad. Fíjense que, por ejemplo, antes de leer el texto, en estos días estaba viendo un testimonio de un padre que estaba hablando sobre el purgatorio. Muy importante recordarlo en este día porque hago esta grabación un 1 de noviembre y mañana es Día de Todos los Difuntos. Y él habla del purgatorio y el Día de Todos los Difuntos está enmarcado para las almas que están en el purgatorio. Porque el que está en el cielo no necesita oración y el que está en el infierno tampoco. Son inútiles esas oraciones. Entonces él decía, me encanta, no sé si fue Santa Catalina que recibió esa revelación o fue algún otro santo, pero sé que fue una revelación que tuvo alguien en torno a Dios que decía que él no le gustaba, que su misericordia eh, le, de- no le gustaba ver el sufrimiento de las almas del purgatorio. O sea, eso iba en contra de su misericordia hacia Dios. Pero su misericordia, esto es lo que quiero decir, no podía contradecir su justicia. Y esto es tan cierto que por eso veremos en la carta de San Pablo, de Santiago, cuando habla Santiago de que la fe sin obras es una fe muerta. Eso sale de allí. Pero él también dice que habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. O sea, pero que la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, al final hay como una unión. Lo que quiero decir es que no desaparecen en Dios las dos cosas. Y de hecho yo digo que son tres. La justicia, la misericordia, y el orden sería misericordia, justicia, o mejor dicho, verdad, justicia y misericordia. Ese es el orden. Me enfrento con la verdad de lo que soy. Tengo mi juicio,
Santo Tomás de Aquino habla del juicio individual y el juicio eterno o el juicio universal. Y luego viene la misericordia. Y en la misericordia es donde obra pues una intercesión, María Santísima, algunas obras de caridad que hayas hecho, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este texto? Bueno, un Jesús que en tiempos de Pascua, se acercaba la Pascua, y Jesús sube a Jerusalén. Se encuentra en el templo los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas sentados detrás de las mesas. Fíjense lo que hace Jesús. Hizo un látigo, así como escuchan. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y aquí viene el enlace con la lectura que acabo de hacer. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por tu casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay momentos en que el celo nos va a hacer actuar. Y de hecho, es verdad, lo que yo voy a decir lo escuché también en una prédica y es cierto. El celo es lo que es la mejor inyección contra el pecado de la omisión. El pecado de la omisión es no me importa. No me importa, están hablando mal de la iglesia, mal del papa, mal de los sacramentos, a favor de, en contra de la vida, lo que sea. Y no me importa, eso es pecado de omisión. Ver la caridad, pecar en falta de caridad, ver a una persona necesitada en ayudarla, eso es pecado de omisión. No estás haciendo mal, pero tampoco estás haciendo bien. Cuando tú tienes celo, celo por la verdad, celo por la iglesia, celo por el papado, celo por el magisterio, celo por la palabra de Dios, celo por la doctrina, celo por tu fe en general, tú no puedes quedarte callado, no puedes, y eso uno lo aprende con el tiempo. Yo siento vergüenza de mis pecados y omisiones, que han sido muchísimas a lo largo de mi vida, muchísimas. Verdaderamente por el no me importa o la cobardía de no ser señalado, de no ser etiquetado o apartado, de no perder amigos. El celo es necesario. Y el celo es cuidar lo sagrado. El celo no importa es que mañana digan, no, es que delante de Luis o de María o de quien sea, Petra, llámete como te llames, de ella no se puede, delante de él o de ella no se puede hablar mal de la fe. Y ya te ganas un respeto, te haces, te haces consultable, inclusive esta gente te va a acercar para consultarte, para pedir que ores por ti. A mí me han llamado pocas veces, pero me han llamado para hacer rosarios por difuntos. Recuerdo dos experiencias particulares. Y cuando llegué al sitio había muchísima gente y me llamaba la atención, y tanta gente que hay aquí, seguramente muchos bautizados, hicieron la comunión y nadie sabe rezar un rosario. No lo digo, lo hago y me parece una actividad hermosísima y necesaria, además muy necesaria. Pero eso nos habla, en esencia, de que si Dios siente celo por sus cosas sagradas, por la vida, por la creación en sí mismo, no pretendamos que quien activa ese celo, que podemos ser nosotros, ojo con eso, si nosotros somos detonadores del celo de Dios, vamos a encontrarnos solo la misericordia de Dios. Con esto no digo que va a haber una venganza, pero miren la imagen. O sea, la imagen no la estoy inventando yo. Y la dice el apóstol más amado de Jesús. Jesús tomó un látigo. ¿Saben qué estaba pensando cuando yo me imaginaba esa escena? Poco tiempo, pocos días después Jesucristo fue crucificado y flagelado con látigos peores a los que él usó. Porque esos látigos además no estaban llamados a flagelar. Fíjense que en ningún momento dice le cayó a latigazos a los vendedores. Posiblemente estos látigos los usó para tumbar, para destruir las idolatrías, el mercadeo que había, o sea, la mercancía en sí misma, pero no a las personas. Pero yo no dudo cuando Jesús lo estaban flagelando, que además fue un acto público y notorio. Esto que voy a decir es totalmente especulativo. Puede ser que no haya pasado, o sea, no, pero creo que el espacio lo permite. Haya pasado a alguien que Jesucristo le haya destruido su mercadito, su puesto de buhonero, y haya dicho, mira, ahí está el que nos estaba con el látigo dando y sacándonos, mira, ahí está llevando ahora palo del parejo, ¿no? Para que respete, para que vea que arriba hay un Dios. Y fíjese, ese tipo de cosas nosotros las decimos sin saber que al Dios que está invocando, que es su vengador, es el Dios al que están flagelando. Porque a veces nuestros dioses son nuestros trabajos, nuestras mercancías, nuestros espacios de confort y no lo que Dios nos reclama.
Y por eso es que cuando te consigues un buen sacerdote que te interpela, que te llama a la conversión, entonces te molestas, te sales de la iglesia porque dices, no, este padre lo que hace está criticándolo a uno, yo no estoy para que me critiquen. Y te vas. Eso justamente es lo que hace que nuestra fe sea tan débil. Entonces la fe necesita celo, sí necesita celo. No celo enfermizo, pero tampoco indiferencia, son los dos extremos. Un celo de pertenencia, de fidelidad, de custodia. Hay una comiquita que pasaban antes que se llamaban los guardianes de la palabra. Es un nombre excelente, ser custodios de lo que se nos ha dado con amor y con cruz, porque Jesucristo, por guardar el mensaje de la salvación y hacerlo vivo, hacerlo vida, pues recibió la recompensa de la muerte, de la flagelación, y por ello tenemos un Cristo resucitado y triunfante. Bueno, que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.